Olviden el fentanilo. Olviden las armas. Olviden la migración. Hay algo mucho más valioso cruzando la frontera de México y Estados Unidos. Y se está acabando. Mientras los medios se enfocan en los muros de acero y las patrullas fronterizas, una guerra silenciosa ha estallado en las profundidades de los ríos Bravo y Colorado. Los satélites de inteligencia ya no solo buscan túneles de droga. Ahora están mapeando el último rastro del oro transparente. Lo que estás a punto de ver no es una crisis política. Es una lucha existencial por la supervivencia, una batalla donde las leyes internacionales se están secando y donde un tratado de hace 80 años está a punto de provocar el colapso de dos potencias. Bienvenidos a la frontera líquida, el conflicto que el Pentágono no quiere que ignores. Durante décadas, el mundo ha mirado hacia la frontera entre Estados Unidos y México con una sola narrativa en mente: la guerra contra el narcotráfico, el tráfico de armas y las crisis migratorias. Hemos visto muros de acero, sensores de alta tecnología y patrullajes incesantes. Pero mientras la atención global se centra en los túneles y las caravanas, una amenaza mucho más letal y estratégica está emergiendo desde las profundidades de la tierra y el cauce de los ríos. No se trata de pólvora ni de sustancias ilícitas. Se trata de la supervivencia básica de dos potencias económicas. El agua se ha convertido en el recurso más disputado, superando en importancia estratégica a cualquier otra mercancía. Hoy, en Poder y Frontera, analizamos cómo el Tratado de Aguas de 1944 se está desmoronando bajo la presión de la sequía y la política, convirtiendo el río Bravo y el río Colorado en los campos de batalla de una guerra que apenas comienza. Bienvenidos a la era de la frontera líquida. Para entender por qué el agua es el nuevo detonante, debemos reconocer el escenario actual. La frontera, de más de 3.000 kilómetros, ha sido históricamente el epicentro de un intercambio violento. El flujo de armas de fuego que desciende desde el norte hacia los carteles del sur, y el flujo de estupefacientes que asciende para alimentar el mercado más grande del mundo, han definido la seguridad binacional por medio siglo. Sin embargo, estos conflictos, aunque sangrientos, tienen una lógica de mercado. El narcotráfico es un negocio, las armas son herramientas, pero el agua es una necesidad existencial. En estados como Texas y Arizona, así como en Chihuahua y Baja California, la industria, la agricultura y la vida misma dependen de un sistema de cuotas que hoy es matemáticamente imposible de cumplir. La crisis migratoria, a menudo vista solo como una cuestión política o de derechos humanos, está empezando a mostrar signos de ser una migración climática encubierta. Campesinos que ya no pueden sembrar debido a la falta de riego son los primeros en abandonar sus tierras, engrosando las filas de quienes intentan cruzar el muro. Aquí es donde los conflictos se entrelazan. La falta de agua genera inestabilidad económica. La inestabilidad fortalece el control de grupos criminales sobre los recursos básicos, y la desesperación empuja a la gente hacia el norte. Estamos ante un ecosistema de crisis donde el agua es el motor principal. El corazón del conflicto radica en un documento firmado hace más de 80 años, el Tratado de Aguas de 1944. En aquel entonces, el clima era predecible y el crecimiento demográfico en la frontera era una fracción de lo que es hoy. El acuerdo obliga a México a entregar una cantidad fija de agua del río Bravo a los Estados Unidos cada 5 años, mientras que Estados Unidos debe entregar agua del río Colorado a México. El problema es que el sistema está en quiebra técnica. México arrastra una deuda de agua masiva con Texas, y los agricultores tejanos están presionando al Congreso en Washington para que imponga sanciones comerciales severas o recorte la ayuda internacional si el suministro no se restablece. Por otro lado, en el norte de México, las presas están en niveles críticos. En ciudades como Monterrey o regiones agrícolas de Chihuahua, el agua es tan escasa que el ejército ha tenido que intervenir para custodiar los pozos. Esta es la verdadera tensión geopolítica. No son solo palabras en un papel. Son gobernadores de ambos lados de la frontera amenazando con cerrar puentes internacionales por el control de las compuertas de una presa. Mientras los drones de la patrulla fronteriza buscan túneles de droga, los satélites de inteligencia están mapeando el descenso de los niveles de agua subterránea. Pero la vigilancia no se detiene en la superficie.
Estamos entrando en la era de la geopolítica de precisión. El Pentágono y el gobierno mexicano han iniciado una carrera silenciosa por el mapeo de los acuíferos transfronterizos utilizando tecnología de gravimetría satelital. ¿El objetivo? Saber exactamente cuánta agua queda en las reservas que ambos países comparten en el subsuelo. Históricamente, lo que estaba bajo tierra era un misterio, pero hoy, quien tenga los mejores sensores tiene el poder de negociación. Si Estados Unidos detecta que una reserva compartida se está agotando más rápido del lado mexicano, tiene el pretexto técnico para cerrar las compuertas de los ríos superficiales. Como medida de compensación. No es solo una crisis de sequía, es una crisis de asimetría tecnológica. Mientras los agricultores en Sonora cavan pozos a ciegas, los centros de datos en Texas ya saben exactamente dónde está la última gota, convirtiendo el agua en una ficha de ajedrez digital, antes de que siquiera salga a la superficie. El control del acuífero compartido es el nuevo objetivo de seguridad nacional para el Pentágono y el gobierno mexicano, tecnología de vigilancia y el oro transparente. En este escenario, la tecnología que antes se usaba exclusivamente para detectar el cruce de personas, ahora se está reorientando. Sensores térmicos y radares de penetración terrestre, diseñados originalmente para localizar túneles de contrabando, se utilizan ahora para detectar tomas clandestinas de agua y desvíos ilegales de canales de riego. El mercado negro está mutando. Ya no se trata solo de pasar mercancía prohibida hacia el norte. Ahora existen grupos organizados que controlan el acceso a los pozos de agua en zonas desérticas. El huachicol de agua es una realidad que está superando al robo de combustible en ciertas regiones fronterizas. En el lado estadounidense, la construcción de plantas desalinizadoras masivas y la militarización de las reservas hídricas muestran que Washington está preparándose para un escenario de escasez extrema, que podría durar décadas. La frontera está siendo redefinida por la hidrografía más que por la ideología. Los mapas de poder ya no se dibujan solo con líneas de muros, sino con el alcance de las tuberías y la profundidad de los pozos. Quien controle el flujo del líquido vital tendrá más poder de negociación que quien tenga más tanques o soldados en la línea divisoria. ¿Un conflicto inevitable? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Las proyecciones para 2030 y 2050 indican que la región fronteriza sufrirá un aumento de temperatura, que reducirá los caudales de los ríos en un 20% adicional. Esto significa que el Tratado de 1944 no es solo insuficiente, sino que es una receta para el conflicto directo. Si México no puede pagar su deuda hídrica porque su propia población muere de sed, y si Estados Unidos corta el suministro del río Colorado como represalia, veremos una crisis humanitaria y económica sin precedentes que hará que los problemas actuales de migración parezcan insignificantes. El riesgo no es solo la sed, es el apagón industrial. La frontera entre México y Estados Unidos alberga uno de los clústeres tecnológicos más importantes del mundo. Desde las plantas de semiconductores en Arizona hasta la industria automotriz en el Bajío y Monterrey, todos dependen de un flujo de agua constante y ultrapura para sus procesos. Si el Tratado de 1944 colapsa y el agua deja de fluir, no solo veríamos campos secos, veríamos la interrupción total de las cadenas de suministro globales. Un solo mes de escasez crítica en la frontera podría detener la producción de vehículos y dispositivos electrónicos en todo el continente. Washington lo sabe. La seguridad del agua en la frontera es, en realidad, la seguridad del suministro tecnológico de Occidente frente a Asia. Por eso, el despliegue militar en las presas del norte de México no es una exageración. Es la protección del motor económico que mantiene a flote a ambas naciones. La frontera líquida es el punto de falla de la economía del siglo XXI. La economía de ambos países está integrada. Los semiconductores, la industria automotriz y la producción de alimentos. En el Valle de Texas dependen de este equilibrio líquido. La frontera líquida es el recordatorio de que la naturaleza ignora las soberanías nacionales. Los muros pueden detener personas, pero no pueden detener la evaporación ni la falta de lluvia. El poder ya no se mide solo en fronteras políticas, sino en la capacidad de asegurar la vida misma a través del agua.
El conflicto oculto por el agua es la pieza que faltaba en el rompecabezas de la seguridad fronteriza. Mientras seguimos discutiendo sobre leyes de inmigración y decomisos de armas, el reloj de arena del agua sigue bajando. La pregunta no es si habrá una crisis, sino si ambos países serán capaces de renegociar su destino antes de que el río se seque por completo. Si te apasiona entender los hilos reales que mueven el mundo, suscríbete a Poder y Frontera. Aquí no nos quedamos en la superficie. Excavamos hasta encontrar la verdad. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el agua será la causa de la próxima gran ruptura entre México y Estados Unidos? Gracias por acompañarnos.